Hospital por hospital, la Sociedad de Medicina Interna, la doctora García, nos facilitó los contactos y quizá todo lo que están dentro de los mails en la sociedad le ha llegado una cadena, digamos, con un póster, con invitación, pero bueno, la idea de la jornada sí son mesas redondas con ejes temáticos que son pancreatitis, cuidados paliativos, ¿sí? Y psicofármacos en el internado. Esos son los tres ejes, digamos, no es como la presentación de cualquier caso, sino que hay mesas redondas y también la posibilidad de presentar trabajos que estén orientados en esos tres ejes. Pancreatitis, cualquiera sea el grado, el estado, el paciente donde lo hayan atendido y demás, cuidados paliativos y psicofármacos. Bueno, en el mail tenemos un evento en Facebook y además un mail para poder enviar, ¿sí? Son del 22 al 24 de junio. ¿Sí? Hay tiempo limitado para enviar los trabajos, bueno, en el mail lo pueden chequear, lo mismo vamos a pasar para vamos a dejar uno acá y en cada hospital. Así que bueno, están todos invitados, agradecemos la participación y el que quiera va a ser, digamos, una forma más de intercambiar un poco de experiencia entre cada uno de los grupos residentes de los diferentes hospitales y de los sanatorios privados también. Excelente. Entonces va a ser el miércoles, jueves y viernes a la mañana, ¿no? Exactamente, a la mañana en el segundo piso, dentro del evento en Facebook que se llama Jornada de Clínica Médica. Lo mismo también vamos a difundir toda esa información, está todos los datos y qué hay que llenar, cuál es la modalidad, qué necesitan o cómo se envía el preliminar del caso clínico a tratar, y si no quieren presentar el caso clínico, lo mismo pueden asistir como para debatir y estar presentes en las mesas redondas. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan interés, entonces se contacten con nuestra secretaria o con la doctora, o por los mails, o al Facebook, o quien sea. Bueno, ¿fueron al congreso? ¿No tibio? ¿Te gustó? ¿No? Bueno, no se nota mucho. Les quiero hacer otra invitación. El día anterior a las jornadas de clínica médica del Hospital Misericordia, sería el martes 21 a las 20 horas, se va a dar por teleconferencia el foro de dolor. Quienes estén interesados, que invito a todos, porque creo que a todos los internistas nos toca enfrentarnos ante el dolor en sus diversas caracteres. Específicamente va a ser dolor postoperatorio y fibromialgia. Entonces están invitados, nos invita al laboratorio Pfizer, es un evento que se hace en Latinoamérica y se va a transmitir desde Brasil aquí. Así que están todos invitados. Lo vamos a publicar también por el mail de la sociedad, pero ustedes regístrenlo y divulguenlo. Por último, los dejo con el doctor Pablo Bertaina, que es el vicepresidente de la sociedad, y quien está a cargo con el doctor Magaldi, que lamentablemente no pudo venir por cuestiones personales. Gutiérrez Magaldi. Magaldi es el hermano. Famoso. Bueno, buenas noches a todos. Le mandamos un saludo a Ignacio, que debería estar acá, que es el director del curso de Ateneo. Retomamos los Ateneos interclínicos este año, post-congreso, con mucha alegría por el congreso que fue, tenemos muy buenas... ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, con mucha alegría retomamos el curso de Ateneo. Le mandamos un saludo a Ignacio, que es el director del curso.
Agradezco las palabras de Analía García, la presidenta de la Sociedad de Medicina Interna. Tenemos una particularidad para estos ateneos que ya llevan varios años. Espero no poner nervioso al disertante, algunos no sabían, que este va a ser transmitido, va a ser televisado, ¿sí?, a través de YouTube. En estos momentos ya nos están viendo desde otros lugares, desde otras sociedades y también de otras partes del país que no integran sociedades, pero que son internistas clínicos y les gusta participar de esta actividad. La única diferencia, la dinámica va a ser exactamente la misma. Primero discute el caso, en este caso el Sanatorio Allende, ¿sí? Ese espacio va a ser respetado, nadie va a decir nada en ese momento, luego vamos a abrir la discusión, como hacemos siempre, a las distintas instituciones que participan, por lo que veo hoy tenemos una buena concurrencia. Y mientras tanto, mientras nosotros vamos discutiendo, va a haber un chat que se va a poder ir viendo, en el cual van a ir participando desde otros lugares, bueno, si quieren, ¿no? No es obligatorio. Posteriormente vamos a hacer el cierre, como siempre, con la conclusión del caso y el marco teórico. Dicho esto, ya estamos para comenzar. Vamos a tratar de que esto no se elongue mucho, porque posiblemente la discusión vaya a llevar un tiempo y seguramente habrá un delay en la transmisión de unos 10 segundos aproximadamente. Hemos estado haciendo pruebas y estaba bastante bien aceitado esto, así que esperemos que surja una buena opción. Probablemente esto luego se haga en otras sociedades y tengamos así un Ateneo mensual para ver y para participar en distintos lugares del país, ¿sí? Así que bueno, sin más, voy a presentar a la primer disertante del Sanatorio Allende, la residente Romina Álvarez Bisoni, que no sabía nada, pobre, y bueno, acá se encuentra en este problema. Hola, buenas noches. Mi nombre es Romina Álvarez Bisoni, soy residente de tercer año de Clínica Médica del Sanatorio Allende. Bueno, empezamos a resolver el caso clínico que nos ha enviado el San Roque. El caso clínico se trata de un paciente de sexo masculino de 45 años de edad con antecedentes de HIV, diagnosticado hace 3 años sin tratamiento. También un antecedente de un ACV isquémico diagnosticado hace 3 meses. En cuanto a su medicación habitual, era ácido acetilsalicílico 100 miligramos día y atorvastatina 20 miligramos día. Consulta por guardia central en el mes de abril, derivado del consultorio externo de infectología. Fue valorado por el servicio de neurología por presentar cefalea de localización frontal y un foco secuelar facio-braquiocrural izquierdo. El paciente niega fiebre y niega vómitos. Tiene una resonancia del cerebro con contraste de 2 meses previos, o sea, de enero. El informe de esta resonancia presenta lesiones encefalomalásicas secuelares, córticos subcorticales cerebelosas derechas, con leve gliosis perilesional en relación a la lesión isquémica crónica. Lesión tipo isquémica evolucionada a nivel del sector basal del tálamo derecho, con extensión en pedúnculo cerebral derecho, con morfología nodular, que era hipointensa en D1 e hiperintensa en T2, con ribete de gliosis perilesional. Hiperintensa en FLAIR, sin refuerzo post-contraste ni en secuencia de difusión. Presentaba pequeñas lesiones focales hiperintensas en FLAIR T2, el sector posterior de protuberancia, hipointensa en T1, que podría corresponder a infartos lacunares, con lesiones puntiformes focales hiperintensas en FLAIR T2. En sustancia blanca subcortical frontal bilateral inespecíficas, sugestivas de foco de gliosis, y no se identifican realces con contraste. Esta es la primera imagen que nos envía, no se ve ninguna lesión significativa. Acá con las flechas he marcado las lesiones que describen anteriormente en el informe definitivo de esta resonancia. Ahí se ven las otras lesiones de menor tamaño. En cuanto al examen físico, el paciente estaba vigil, orientado en tiempo, espacio, persona, con un examen neurológico donde se
Se evaluó una parálisis del tercer par, con ptosis completa del párpado superior, el ojo izquierdo desviado hacia afuera y las pupilas conservadas. También presentaba una parálisis facial central izquierda con un lenguaje disártrico, nistagmus positivo, horizontal con fase rápida a la derecha, desviación leve de la úvula hacia la izquierda, desviación de la lengua hacia la izquierda. Presentaba a nivel motor una hemiparesia brachiocrural de 4/5, aumento del tono muscular, prueba índice nariz, presentaba dismetría y una lateralización del tronco levemente a la derecha. En cuanto a los exámenes complementarios, un laboratorio sin particularidades, le realizan una punción lumbar donde se ve un líquido cefalorraquídeo que fluye gota a gota, transparente, se toman muestras para el físico-químico, cultivos y anatomía patológica. El físico-químico del líquido cefalorraquídeo era cristal de roca, límpido, con PANDI positivo, proteínas de 2,14, glucorraquia y leucocitos 5 células. El examen directo de Gram-Kissing y gérmenes, tinta china negativo y cultivos sin desarrollo. El paciente es dado de alta hospitalaria el día siguiente y se indica realizar por ambulatorio estudios de ecodoppler de vasos de cuello, laboratorios para trombofilia y control por consultorio con neurología e infectología con los resultados pendientes de serología viral. Para hepatitis B, para hepatitis C, herpes virus, citomegalovirus, carga viral, recuento de CD4, una VDRL y serología para herpes también. 15 días posteriores al alta, el paciente consulta por hemiparesia facio-brachiocrural izquierda progresiva que evoluciona a plejía braquial en los últimos 3 días. Refiere además disartria, cefalea, predominio frontal de intensidad 5/10, que cede parcialmente con AINES, cialorrea, astenia, hiporexia, disfagia progresiva, episodios de ahogo y pérdida de 12 kilos en 3 meses. En cuanto al control de signos vitales al ingreso, estaba taquicárdico con una tensión de 110/80, una frecuencia respiratoria de 18, afebril, saturando 98% aire ambiente. Al examen físico tenía muguete en cavidad oral y orofaringe. El aparato respiratorio no colaboraba con el examen, pero presentaba una hipoventilación en ambos campos pulmonares, con buena mecánica ventilatoria. Cardiovascular, nada relevante, y el abdomen estaba blando, depresivo, con ruidos hidrales positivos, sin defensa ni reacción peritoneal. No se palpan adenomegalias. El examen neurológico de este paciente estaba vigil, orientado en persona, desorientado en tiempo y espacio, estaba bradipsíquico, bradilálico, con disartria, parálisis facial izquierda central con ptosis palpebral izquierda y desviación del ojo izquierdo hacia afuera, plejía braquial izquierda y parálisis crural izquierda. La prueba de índice nariz presentaba una dismetría derecha y lateropulsión a la derecha. Le realizan exámenes complementarios, un electrocardiograma y una radiografía de tórax sin particularidades, un laboratorio que ya lo vamos a ver. Se reciben los resultados de la carga viral que presenta 561.000 copias, CD4 de 50, serología para hepatitis B y C negativas con una VDRL no reactiva, serología viral para citomegalovirus y Epstein-Barr con una IgM negativa y una IgG positiva, y herpes negativo. Citología oncológica del líquido cefalorraquídeo negativo para malignidad y los cultivos sin desarrollo. El paciente inicia antibiótico profilaxis con trimetoprim sulfamethoxazol más acitromicina. Se solicita serología para Chagas y toxoplasma. Le realizan un fondo de ojo que informa dentro de parámetros normales y se realiza una nueva resonancia de cerebro. Este es el laboratorio de los distintos días de que cursó su internación el paciente, donde lo más relevante es una eosinofilia, una BCG alterada en mayo, una creatinina alterada también, sin otra alteración del laboratorio. Bueno, el informe de la nueva resonancia presentó una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en FLAIR T2 a nivel de la cápsula interna derecha.
que se extiende al tálamo derecho, a la región subtalámica, discurriendo esta lesión el pedúnculo cerebral derecho, al pedúnculo cerebeloso derecho hasta el sector posterior de la protuberancia, siguiendo dicha lesión la vía de conducción. Se observa también una leve extensión del proceso del pedúnculo cerebral izquierdo, aunque en menor tamaño. No hay realce de contraste ni en secuencia de difusión. Se interpreta como una lesión tipo isquémica evolucionada, observándose principalmente en el pedúnculo cerebral derecho una imagen nodular marcadamente hipointensa que puede corresponder a un hematoma focal con edema en sentido cefálico y distal, no pudiendo descartar que corresponda a un cavernoma dada la topografía de la lesión. Presenta una pequeña lesión focal en el hemisferio cerebeloso izquierdo a nivel subcortical que afecta a la sustancia blanca y pequeñas y aisladas imágenes puntiformes hiperintensas en secuencia FLAIR-T2, subcortical y frontal, inespecíficas, subjetiva de gliosis. Como conclusión de este informe de resonancia, presenta una lesión puntiforme que se interpreta como depósito de hemosiderina por sangrado a nivel del pedúnculo cerebral derecho, con morfología nodular, observándose un cambio de señal difuso en sentido cefálico de la región subtalámica y tálamo capsular derecha, como así también en dirección caudal hacia la protuberancia en el cordón posterior de la misma, hasta prácticamente su llegada al bulbo, que se interpreta como una hemorragia en el pedúnculo cerebral derecho nodular con hemosiderina, no descartando la presencia de un cavernoma. También le realizan una tomografía de tórax y abdomen con contraste que no presenta alteraciones. Esas son las imágenes del informe definitivo, donde se observan estas imágenes hiperintensas. Ahí se observa cómo sigue la vía de conducción. Y se observa una pequeña lesión en cerebelo. Bueno, la evolución del paciente. Tiene una progresión del cuadro neurológico hasta plejía completa facio-brachioplural izquierda, con progresión de su disartria hasta fase de expresión. El 3 de mayo le realizan un ecodoppler de vasos de cuello que está dentro de los límites de las características normales. Se inicia tratamiento con antirretrovirales, 3-TC, AZT, Efavirenz, y tratamiento empírico para toxoplasmosis, más corticoides y leucovorina. Se realiza una nueva punción lumbar, donde el físico-químico es un cristal de roca, límpido, PAN positivo, leve, proteínas que han disminuido con respecto al anterior, la glucorraquia normal, sin células, y se envían las muestras. Hasta ahí es el caso clínico que tenemos, que nos ha llegado a nosotros. Bueno, entonces estamos frente a un hombre de 45 años que presenta cefalea, su motivo de consulta es cefalea frontal, con antecedentes de HIV, en estadio SIDA, sin tratamiento, estadio SIDA porque tiene un CD4 de 50, que presenta un síndrome neurológico con una paresia facio-brachioplural izquierda previa más un nuevo foco o una progresión del foco, que esa es la pregunta que nos hacemos, y también nos preguntamos si realmente fue un ACV lo que tuvo este paciente. Este paciente presenta lesiones progresivas a predominio de sustancia blanca que se manifiestan con lesión de foco neurológico progresivo subagudo. En cuanto a los estudios complementarios que tiene un litio cefalorraquide con aumento de proteínas, un laboratorio con eosinofilia y una resonancia magnética con una lesión hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 sin realce de contraste. ¿Por qué planteamos al comienzo que no se trata realmente de un SB? ¿Qué es lo que tiene como negativo? Que tiene una evolución clínica progresiva lenta, que presenta imágenes multifocales y que no sigue un territorio vascular. Por eso es que vamos a discutir sobre un proceso desmielinizante que tiene positivo para esto imágenes que afectan a la sustancia blanca, multifocal, progresivas y proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar un poco del HIV, es un virus neurotrópico que cruza la barrera hematoencefálica en etapas precoces de la enfermedad.
Es así como el sistema nervioso central es el blanco mayor para este virus. Y el espectro de enfermedades en el sistema nervioso es amplio y puede ser categorizado en este paciente por un compromiso directo del virus HIV, por infecciones oportunistas, por neoplasias y por enfermedades vasculares. Dado que el examen clínico y los estudios de laboratorio son insuficientes muchas veces en estos pacientes, cada vez más cobra relevancia en los estudios de imagen como la resonancia magnética. Bueno, vamos a hablar de las causas con respecto a las imágenes con efecto de masa y las imágenes sin efecto de masa. Con efecto de masa tenemos la toxoplasmosis, el linfoma primario del sistema nervioso central, abscesos por estafilococo, por estreptococo, por aspergillus, por nocardia, por listeria, criptococo, sífilis, salmonela y las micobacterias. Y lesiones sin efecto de masa tenemos leucoencefalopatía multifocal progresiva, ocasionada por el virus JC, la encefalopatía por HIV y encefalitis por citomegalovirus. Otra manera de poder ordenarnos con este paciente fue, siempre en cuanto a las imágenes, hacer una aproximación diagnóstica clasificando los hallazgos imaginológicos. Primero, con un compromiso difuso de la sustancia blanca. En segundo lugar, un compromiso focal de la sustancia blanca. Tercero, una masa focal con realce. Cuarto, una masa focal sin realce. Lesiones focales con realce, con nódulo o escaso efecto de masa, meningitis y ventriculitis. Vamos a hablar del primer grupo con compromiso difuso de la sustancia blanca. Se evidencia una alteración predominante a nivel de la sustancia blanca que se visualiza hiperintensa en la resonancia en T2. No se observa efecto de masa, no existe realce con el uso de medida de contraste. Las dos principales etiologías causantes de este tipo de compromiso tenemos la encefalopatía por HIV y la infección por citomegalovirus. En cuanto a la encefalopatía por HIV, es un cuadro compatible con una encefalitis subaguda que se acompaña de atrofia cerebral y desmielinización. Afecta principalmente a la sustancia blanca profunda y subcortical. Las imágenes son una atrofia cerebral difusa con un aumento de la intensidad en T2 que afectan a la región frontal, subcortical y periventricular. Puede ser bilateral, simétrico y no suele realzar con contraste. El compromiso es multifocal o parchado sin presentar efecto de masa. Y en cuanto a la infección por el citomegalovirus, generalmente el citomegalovirus suele causar más comúnmente una meningoencefalitis. La infección por este virus ha sido documentada hasta un 30% de los pacientes con SIDA, siendo la mayoría de las causas, de los casos, una reactivación. Los hallazgos pueden ser similares a los descritos en la encefalopatía por HIV, pero lo más frecuente es que la hiperintensidad de la sustancia blanca sea en forma parchada. En cuanto al segundo grupo, donde vemos un compromiso focal de la sustancia blanca, tenemos lesiones que afectan predominantemente a la sustancia blanca en forma parchada, ya que los bordes de la lesión suelen ser mal definidos y no generan un efecto de masa significativo para el tamaño de la lesión. En este grupo, las principales lesiones son la leucoencefalopatía multifocal progresiva y, nuevamente, la encefalopatía por HIV. En cuanto a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es una enfermedad desmielinizante, progresiva, multifocal del sistema nervioso central, causada por reactivación del virus JC. Las manifestaciones clínicas clásicas son un déficit subagudo neurológico con alteración del estado mental, trastornos del habla, hemiparesia o monoparesia con trastornos de la marcha y ataxia y síntomas visuales como diplopía y hemianopsia. En la resonancia magnética vamos a ver un compromiso multifocal o parchado de la sustancia blanca, subcortical y periventricular. La localización más frecuente a este nivel es a nivel del lóbulo parietal. Son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y FLAIR. Clásicamente sin efecto de masa o muy escaso edema en relación con el grado del compromiso que presenta.
En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, se acepta como infección probable la combinación de hallazgos clínicos más radiológicos típicos en un paciente inmunocomprometido con una PCR en el líquido cefalorraquídeo positivo. En conclusión, la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad poco frecuente que en ocasiones puede adoptar formas inusuales, por lo que ante un paciente inmunocomprometido con clínica neurológica siempre debería tenerse en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico diferencial. Bueno, una pequeña comparación entre la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la encefalitis por HIV. La primera causa demencia, la otra un cuadro neurológico focal. Los agentes causales son el HIV en encefalitis y el virus JC en la leucoencefalopatía. Las lesiones en la resonancia se visualizan en encefalitis como en T1 isointensa e hiperintensa en T2, y en la siguiente en T1 se observa hipointensa e hiperintensa en T2. Generalmente ninguna realza con contraste, pero la leucoencefalopatía puede presentar a veces un realce. El tercer grupo, tenemos una masa focal con realce, que en este paciente la descartamos porque no tiene efecto de masa y no realza sus lesiones con contraste. En este grupo tenemos la toxoplasmosis, el linfoma, la streptococosis. Estas imágenes de toxoplasmosis son de un paciente que tenemos internado actualmente en el sanatorio en la terapia intensiva con un diagnóstico reciente de HIV y toxoplasmosis cerebral, donde se observan estas lesiones hiperintensas con efecto de masa que realzan con contraste, donde dejan un halo en forma de anillo de paredes gruesas. Y este es otro paciente que también teníamos internado hace poco con un diagnóstico de una aspergilosis. También lesiones hiperintensas de mayor tamaño con efecto de masa. Bueno, las conclusiones es que en pacientes con HIV el diagnóstico etiológico de la enfermedad del sistema nervioso es difícil desde el punto de vista clínico y de laboratorio. Entonces, los estudios de imágenes han demostrado tener gran importancia diagnóstica y del seguimiento del paciente. Nuestro diagnóstico presuntivo para este caso es que se trata de un paciente joven, inmunocomprometido severo, con enfermedad estadiocida, sin tratamiento, con sospecha de una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esperaríamos o solicitaríamos una PCR para JC en el líquido cefalorraquídeo y aguardamos las serologías de PCR de líquido cefalorraquídeo virales. Bueno, muchas gracias Romina, excelente la disertación, muy bien preparado el PowerPoint, exhaustivo, el caso de cómo lo han analizado, los algoritmos que han aplicado y cómo lo enfocaron. Bueno, abrimos la discusión como lo hacemos en todos los Ateneos, con la particularidad que van a tener que usar el micrófono para que lo puedan escuchar aquellos que los estén viendo, nada más. Así que vayan levantando la mano por institución. Sé que están del Salvador, del Aeronáutico, bueno, el Allende ya presentó, el San Roque va a cerrar, el Hospital Córdoba. Así que cuestión de levantar la mano y expresar lo que piensan, o lo que han discutido. Seguramente esto lo han discutido allá está el Misericordia. Doctor Matier. Bueno, el caso es muy lindo. Nosotros en el hospital tenemos uno muy parecido, así que va a servir bastante. Sí, en el análisis nosotros no tenemos en cuenta la leucoencefalopatía, pero sí de lo que leímos es que la causa más frecuente en estos casos es la infección por el toxoplasma.
es la que está por encima de todas las otras causas de complicación de un paciente con SIDA de muerte, ¿cierto? Si bien si tenemos en cuenta la imagen que mostró la doctora, no tiene la misma imagen, ¿no es cierto? Pero hay que tenerlo en cuenta porque es la causa más frecuente. Si quiere pasar el micrófono a otra institución, anímense. Hospital Rawson, ahí también lo estoy viendo. No se escondan. Solo tengo un minuto para pasárselo a aclarar al presidente que tiene una discusión mucho más importante que la mía. En primer lugar, felicitar por la presentación, excelente la presentación. Realmente no han dejado un punto sin tocar, y los diagnósticos diferenciales me parece que nos hacen bien a todos. En un paciente HIV en estadio SIDA, que en realidad puede hacer cualquier cosa como complicación a nivel del sistema nervioso central. Algo muy importante y muy escueto para decir, nosotros al principio podemos sospechar por la patología del paciente un accidente cerebrovascular. Se podía sospechar, pero teniendo en cuenta que es un paciente HIV en estadio SIDA, que es un paciente sin antecedente cardiovascular de ningún tipo, que en el examen físico, que los electrocardiogramas, que todos son normales, rápidamente se cae ese diagnóstico. Si tuviéramos que pensar que tiene lesión de sustancia blanca, bueno, le digo yo, honestamente siempre digo, me gusta sin red, no lo leí al caso, y me gusta ahora discutirlo de esa forma. Yo pensaría en un paciente normal, es decir, que no tiene severa inmunodepresión, que podríamos hacer diagnóstico diferencial de una esclerosis lateral amiotrófica, pasando por una esclerosis múltiple y otra patología, ¿no es cierto?, que afectan a la sustancia blanca y otra patología desmetilizada. Pero evidentemente que el paciente tiene HIV extrañosa. Por lo tanto, coincido con cómo se ha ido llevando en forma muy paulatina y progresiva a un diagnóstico casi de certeza que se evaluará. Yo hubiese pensado también en la toxoplasmosis, porque si bien es cierto que los otros pacientes que la doctora presentó, las imágenes eran muy concluyentes, sin ningún lugar a duda, de lo que produce la toxoplasmosis a nivel encefálico en el estadio HIV-SIDA. Esta imagen, si ustedes ven la última tomografía, se parecía bastante a una, aunque era una imagen prácticamente única, si podemos volver a verla, era una imagen no de bordes netos, de bordes más bien irregulares. Si podemos ver la última, es, a ver, no, debe ser de la segunda, ¿no? Bueno, esa, no, por ejemplo, esa, no son lesiones que tengan bordes definidos, netos, que no hagan pensar inclusive en un tumor, que no podemos descartar, en un linfoma a nivel encefálico, que no son raros en asociación con la patología de HIV-SIDA. Pero esto es absolutamente de bordes afractuosos, de bordes irregulares, y que podrían hacernos pensar en una patología de tipo toxoplasmosis u otra, como la que llegan al diagnóstico las doctoras, insisto, con una muy buena presentación. Yo también dejo, obviamente no me voy a jugar, no se crean que me voy a jugar, pero me parece que adhiere un poco al diagnóstico. Me parece que esta es una patología grave, que tiene un pronóstico para el paciente obviamente también bastante difícil, y le paso el micrófono a la gente del Hospital Córdoba para que lo discuta. Mientras pasa el micrófono, aprovecho para saludar acá gente de Comodoro Rivadavia, la doctora Florencia Banek Bonahora, el doctor Gabriel Herbiti de Junín, el doctor Luis Cámara de Buenos Aires. Así que están... Saludos, Luisito. Están por chat, ellos están... también van a ir dando los diagnósticos que piensan, o sea, ya es un momento para que ellos puedan participar dando los diagnósticos que piensan. Adelante. Bueno, nosotros discutimos el caso también en el hospital con los pacientes y nos había parecido que también podía ser el diagnóstico que llegó del Sanatorio Allende, pero tampoco habíamos descartado que las lesiones no se puedan tratar en alguna ocasión de una vasculitis. Sobre el foco previo también nos había llamado la atención de que esto no había sido una severa instancia.
Y dentro de las vasculitis que se podía dar en los pacientes con HIV, ver si se podía hacer una vasculitis por varicela zoster, que si bien el paciente no tenía lesiones periféricas, pero habíamos visto que las lesiones que se habían encontrado en la resonancia podían ser características. Entonces, le queríamos preguntar también al Hospital San Roque si se había pedido serología en líquido cefalorraquídeo para varicela, que no lo habíamos visto en el paciente. Bueno, esa pregunta va a ser respondida después cuando se haga el cierre, ¿sí?, de la discusión. Yo quiero aclarar que en este momento no hay nadie de la sala que estuvo con el paciente, excepto los residentes, pero bueno, van a estar representados y van a estar nombrados también cuando se exponga el cierre del caso, ¿no? Pero está muy buena la pregunta. Sí, acá la doctora Romina. Descartamos vasculitis real porque tenía una eje normal y algo más. Que en las imágenes informan sobre algún tipo de hemorragia, pero nosotras no vimos ninguna hemorragia en las imágenes mandadas. Por eso también no le dimos mucha importancia a eso. Perfecto. Una de las cosas que uno se plantea ante estos casos por ahí es ¿qué pasa con los imagenólogos cuando nos dan... claro, ¿qué ida y vuelta tenemos con los imagenólogos? Porque ellos a veces no conocen en su totalidad el caso, a veces tienen un pedido solamente y bueno, necesitan tener más datos y nosotros a veces complementamos eso, vamos viendo la evolución del paciente, es muy importante el seguimiento y a veces no tienen ni siquiera un feedback de qué tuvo el paciente realmente, se quedan con la idea del informe que dieron. ¿Otro aporte? Se me fugó mi jefe recién. Hay muchos tímidos hoy. La doctora Maure. Están saliendo en vivo para Eurovisión y... Bueno, por empezar, decía, yo me acuerdo con el tema de hacer una EUNEM, sí lo que agregaría y un diagnóstico a descartar es una encefalitis por CMR que puede en realidad dar como manifestaciones microhemorrágicas de lo que hemos realizado y por ahí lo que hemos visto en el hospital. Se harían diagnósticos diferenciales y pediría, por ejemplo, líquidos. En el líquido estoy de acuerdo con la empresa de la respuesta 6, la verdad que carga viral para CMR también estaríamos pedirlo. Si bien el IgG y la IgM están negativas, la idea sería pedir la carga viral líquido céfalo, ¿sí? Y con respecto al comentario de riesgo cardiovascular en HIV, nosotros hemos hecho un estudio con respecto a esto y el HIV en realidad debería considerarse como un factor de riesgo cardiovascular también, a lo mejor no cardioembólico, pero sí de pequeños vasos y que debería después estudiarse, porque se ha comprobado que produce lesión del plan de alteración de los endotelios, ¿sí? Para considerarlo no como origen cardioembólico, ¿sí? Pero por lo menos de pequeños vasos, habría que tenerlo en cuenta. Está bueno, es cierto, hay relación, hay estudios y por ahí no demuestra una alta incidencia, pero sí un predominio. Hay estudios sobre eso, sí. Bueno. Vamos a la resolución. Vamos a la resolución. Voy a presentar a un residente del Hospital San Roque, que en este caso se llama muy parecido a mí, Pablo Javier Bertaina, que es mi hermano, y él va a aportar el cierre del caso. Buenas noches a todos. Mi nombre es Pablo Javier Bertaina, soy residente de Clínica Médica del Hospital San Roque y bueno, este es un paciente que tuvimos internado en la sala hasta hace muy poquito, hasta ayer, que falleció, así que eso después lo ampliamos. La compañera lo presentó muy bien, hay algunas cosas que tal vez sean redundantes, pero bueno, preparé la clase así que lo doy igual. El paciente ingresa el 20 de abril al hospital. Es un paciente de 45 años que venía con antecedentes de HIV, diagnosticado 3 años antes, sin tratamiento antirretroviral y con un antecedente de ACV, un diagnóstico reciente de ACV hecho hacía 3 meses
3 meses previos, el 25 del 1. Él consultó previamente el 4 de abril por guardia, derivado del consultorio externo de infectología para una valoración por neurología, y traía, digamos, como contó la compañera, presentaba cefalea y ese foco brachiocrural izquierdo, y traía la resonancia que informaba estas lesiones isquémicas, lesiones encefalomalásicas, a nivel de pedúnculo cerebral, de protuberancia, en cerebelo y lesiones subcorticales, basal cerebelosa derecha, y lesiones subcorticales frontales bilaterales. Ellos sugerían, digamos, una sospecha de lesiones isquémicas y complementar con angioresonancia de cerebro y vasos del cuello. Abajo poniendo un poquito, digamos, la impresión de ellos, era un ACV isquémico en ese momento. Probablemente desconocieran el antecedente de que el paciente fuera VIH, y en guardia, el 4 de abril, se le hace un diagnóstico sindrómico de un síndrome piramidal y síndrome cerebeloso, con todos los signos y síntomas que describió la compañera, y un diagnóstico anatómico, podríamos decir, por la clínica y las imágenes, de afectación de sustancia blanca frontal bilateral, afectación de tronco cerebral y de cerebelo. Se le realiza en ese momento la punción lumbar para descartar una neuroinfección, y de alguna manera le dan de alta al día siguiente, lo cual podemos después ver si está bien o no, pero suponemos con la sospecha de un ACV isquémico nuevamente, y se va medicado con atorvastatina y aspirina, y con pendiente, digamos, realizar por ambulatorio Doppler de vasos del cuello, laboratorio para trombofilia y control por consultorio externo de neurología e infectología. El 20 de abril, cuando ingresa nuevamente, presentaba progresión del cuadro, ahora ya complejía braquial, profundización de la paresia crural, disfagia, disglosia, un síndrome confusional, el síndrome cerebeloso, la cefalea frontal y un síndrome consuntivo con pérdida de 12 kilos en los últimos 3 meses y Muguet. Obtuvimos los resultados pendientes en ese momento de líquido cefalorraquídeo. Los cultivos eran negativos, la citología oncológica negativa para malignidad, y del 12 de abril teníamos la carga viral de 560.000 copias y 50 CD4, y serología en sangre periférica para virus hepatitis B y C negativo, VDRL no reactiva, Epstein-Barr y citomegalovirus, inmunoglobulina M negativos y G positivos, y herpes simplex 1 y 2 negativos. En este momento la impresión diagnóstica cambia, digamos, y es de lesión ocupante de espacio en paciente HIV. El 22 del 4 se le realiza un fondo de ojo que no presentaba alteraciones, se le solicita la serología para Chávez y Toxo, que vienen negativas, y se le hace la PPD, que también resulta negativa. El mismo 22 se hace una nueva resonancia magnética de cerebro, en donde se ven las imágenes que describe también muy bien la compañera, que yo agregaría solamente, que tiene afectación, digamos, de la sustancia blanca a nivel de la rodilla posterior de la cápsula interna, pasando por el tálamo, pedúnculos, protuberancia casi hasta bulbo, que son imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR, y hipointensas en T1, que no tienen efecto de masa, y tiene otras imágenes, ¿no? Y que no tienen efecto de masa, que no realzan con contraste y que no respetan tampoco estructuras vasculares, digamos, cerebrovasculares, digamos. Y acá, por ejemplo, sobrepasan la línea media, por eso también clínicamente, digamos, era un poco mixto el cuadro. Entonces, en el informe de resonancia, nuevamente informan isquemias múltiples, evolucionadas subcorticales, capsular, talámico, a nivel capsular, talámico, tronco cerebral y cerebelosas, sin efecto de masa, que no realzan con contraste,
con gliosis subcortical frontal bilateral y mencionan un hematoma en pedúnculo cerebral derecho, que es a este nivel, eso lo informan como un hematoma, perdón, a este nivel, que en realidad es, creemos un poco más de lo mismo, digamos, pero bueno, lo informan como un hematoma porque les impresionaba que tenía intensidad, digamos, como de captación de hemosiderina que hace sospechar un sangrado, digamos. Entonces ellos sugieren que eran lesiones isquémicas y a ese nivel no podían descartar un sangrado por cavernoma. En realidad, cuando va a hacerse esta resonancia, la resonancia se vuelve a pedir pensando que ellos, cuando hacen la anterior, digamos, informan la anterior, no sabían que el paciente era HIV. Se le mandan las imágenes anteriores y se manda este pedido resaltando que el paciente es HIV, pero evidentemente a la hora de procesar, ver las imágenes, no lo tienen en cuenta tampoco, o sea, probablemente no hayan visto el informe, digamos, o el pedido. Así que se les reitera, digamos, de nuevo que es HIV y se les pide que revean, digamos, si es solo eso o no, la impresión. Y entonces sugieren que hay que descartar toxoplasmosis, linfoma primario y LEM, digamos. Son las tres causas, digamos, principales de lesión ocupante. Bueno, al mismo tiempo, digamos, con estos resultados que ellos informaban, lo ve el servicio de neurocirugía al paciente y ellos sugieren en ese momento que podría ser a lo mejor una disección de arteria vertebral con isquemia y sugieren pedir también la angioresonancia y la ecografía, el ecodoppler de vasos de cuello. Neurología e infectología coincidía con nosotros en que no era algo isquémico solamente. Y bueno, continuando, digamos, el estudio del paciente, el 26 se le realiza la TAC toracoabdominopélvica con contraste sin alteraciones. Y el 3 de mayo ya se le realiza el Doppler de vasos del cuello, que informaba carótidas comunes y carótida izquierda, ramas carótida interna y externa y vertebrales izquierdas de características normales, sin ateromas, sin alteraciones hemodinámicas, con complejo íntima media conservados. Bueno, y el servicio de infectología inicia ese día la terapia antirretroviral con 3-TC, AZT y efavirenz y tratamiento empírico para toxoplasmosis con sulfadiazina, pirimetamina y se le agregan corticoides y leucoborina. Reviendo en realidad las imágenes con el servicio de neurología, se plantea ahí sí, también el LEM, por esta característica de que no realzaban, no tenían edema, no tenían efecto de masa, no seguían un territorio vascular. Clínicamente el paciente presenta progresión del cuadro a parálisis faciocrural izquierda, facio-brachiocrural izquierda, mutismo, respondía todavía a órdenes simples como mover la mano y la pierna, era todo derechas, digamos, era todo lo que hacía. Tenía ceguera también y lactosis palpebral. Bueno, por la dificultad en la alimentación, desde el inicio estuvo con sonda nasogástrica, posteriormente en el transcurso de la internación se le hace una gastrostomía para alimentación. Bueno, el 28 se le realiza una nueva punción lumbar, que se obtiene un líquido que fluye gota a gota en cristal de roca con proteínas levemente aumentadas, con glucorraquia normal y sin células. Se envía para PCR de virus JC y viene positivo, confirmando de alguna manera el diagnóstico del LEM. Así que por detección de ADN de virus JC, por PCR positivo, se llega al diagnóstico de la leucoencefalopatía. Con las imágenes compatibles y la clínica compatible, tienen valor diagnóstico. Entonces, para hablar un poquito del diagnóstico diferencial de lesiones ocupantes de espacio o lesiones cerebrales en pacientes con VIH-Sida, el factor más importante a tener en cuenta es el grado de inmunosupresión. Por eso hay que tener en cuenta el recuento de CD4 a la hora de evaluarlos o de pensar las causas. Cuando tienen más de 500 células, las causas, digamos, que se tienen en cuenta son, como en los inmunocomprometidos prácticamente, tumores primarios benignos y malignos,
tumores metastásicos. Entre 200 y 500 células se da sobre todo trastornos cognitivos asociados a la infección, directamente a la acción directa del virus, asociados a VIH, sin lesiones focales, o sea, presentan, digamos, alteraciones cognitivas, pero sin lesiones focales. Con menos de 200 células hay que pensar en infecciones oportunistas, sobre todo toxoplasmosis y LEM, y el linfoma, como decía el doctor también, el linfoma primario del sistema nervioso central. En el primer mundo, esas tres causas se llevan prácticamente en tercios iguales la mayoría de la casuística, digamos. Pero, bueno, y también la encefalopatía por HIV, que suele tener afectación cortical y no presenta focalidad neurológica, foco neurológico. Pero también tener en cuenta encefalitis por citomegalovirus, tuberculosis en nuestro medio y otras como abscesos piógenos. Bueno, hay, en realidad, en un paciente con 50 CD4, prácticamente cualquier cosa puede ser la causa, pero esas son las más frecuentes. Entonces, con imágenes de TAC y resonancia compatibles con síntomas neurológicos, lo segundo que vemos es si tiene efecto de masa o no tiene efecto de masa. Si tiene efecto de masa, vemos si tiene serología de toxoplasmosis positiva o no. En estos pacientes pueden tener, digamos, o sea, la serología negativa no descarta que hayan tenido exposición previa a toxo porque tiene una rentabilidad, digamos, de diagnóstica, digamos, de exposición al menos, que se acerca, está entre el 30 y el 40%, o sea que una serología negativa no descarta que haya estado expuesto. Si tiene serología positiva, vemos si estaba con profilaxis o no. Si no estaba con profilaxis, se inicia tratamiento para toxoplasmosis. Un grupo italiano en el año 96, en la era pre-tratamiento antirretroviral de gran actividad, sugirió esto de comenzar con el tratamiento para toxoplasmosis, de alguna manera como siendo diagnóstico terapéutico, digamos, según la respuesta o no. Evaluación con imágenes clínica, digamos, a los 14 a 21 días. Si tiene profilaxis positiva y no tiene riesgo de herniación, se realiza la punción. Con la punción lo que se busca es descartar, digamos, la otra causa junto con toxo, que produce efecto de masa más probable, que es el linfoma primario del sistema nervioso central. Si el tratamiento con toxo tiene mejoría clínico-radiológica, hace diagnóstico de toxo, si no, se sugiere la biopsia y el tratamiento específico de la causa. En los casos de serología negativa para toxo, sin profilaxis y que no se pueda hacer la PL, también se sugiere la biopsia en los casos que requiera descompresión y demás. En los casos en que no tenga efecto de masa, la principal causa a pensar es virus JC, con foco neurológico. Sin foco puede ser la encefalopatía por HIV. Si virus JC es positivo, diagnóstico de LEM. Si es negativo, obliga a realizar biopsia, siempre que se pueda. Y si no, si es negativo, también puede hacer diagnóstico de posible LEM, en caso de que no se pueda realizar la biopsia. Bueno, la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad desmielinizante severa del sistema nervioso central causada por la reactivación de del virus JC, que es un poliomavirus, con afectación, como su nombre le indica, multifocal progresiva de la sustancia blanca subcortical. La infección primaria por virus JC es asintomática, se da en la infancia, y el 86% de los adultos presentan anticuerpos positivos para virus JC. En la mayoría, el virus permanece latente en riñones y órganos linfoides, pero en el contexto de una profunda inmunosupresión se produce la reactivación, migra al cerebro y produce una infección lítica de los oligodendrocitos, que son las células productoras de la glía, generando la desmielinización. En cuanto a la epidemiología, ocurre casi exclusivamente en inmunosuprimidos
Inicialmente fue descrito en enfermedades mielo- y linfoproliferativas, siendo infrecuente de todas maneras, asociado a leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide crónica y linfoma. En enfermedades inflamatorias y granulomatosas, en pacientes receptores de trasplantes y por drogas inmunosupresoras. En la terapia pre-targa, digamos, pre-tratamiento antirretroviral de gran actividad, fue reconocido como una importante infección oportunista asociada a SIDA, con una prevalencia que iba del 1 al 5% en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Acá no tenemos datos, ¿no? Con el uso generalizado de la terapia antirretroviral, la incidencia fue en descenso. En un estudio realizado en Dinamarca en el 2009, en un estudio de población que implicaba una cohorte nacional de pacientes de 16 años o más con HIV, la incidencia del EM se fue reduciendo en 3 periodos de observación que iban del 95 al 96. En la era pretarga, la incidencia era de 3.3 casos por 1000 pacientes, el riesgo anual, digamos, era de 3.3 casos por 1000 pacientes. Entre 1997 y 1999, a principios, digamos, de la era de los antirretrovirales, descendió a 1,8 y entre 2000 y 2006 descendió a 1,3 casos por 1000 pacientes el riesgo anual. O sea que con la reconstitución inmunológica, digamos, disminuye la incidencia de esta enfermedad. El tiempo de sobrevida oscila entre 3 meses sin tratamiento a 1,8 años con tratamiento antirretroviral. Y se estabiliza con la terapia, pero no hay remielinización en las áreas afectadas del cerebro y 55 a 80% de los pacientes permanece con secuelas neurológicas graves. Bueno, clínicamente es progresiva, multifocal con afectación de la sustancia blanca. Sí, se puede decir que hay formas atípicas en donde la lesión es única, no es multifocal, en donde no siempre es progresiva y en donde se ha visto que hay afectación de la sustancia griega hasta en el 50% de los casos, y esto muchas veces, estas presentaciones atípicas pueden desconcertar al clínico, al médico que está viendo el paciente, y por eso muchos autores sugieren llamarla encefalopatía por virus JC y no leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bueno, en su forma clásica se presenta con déficit neurológico subagudo, que presenta alteración del estado mental, deterioro cognitivo, déficit motor, ataxia de los miembros y de la marcha, síntomas visuales, puede presentar ceguera cortical si afecta la sustancia blanca del lóbulo occipital, afasia cuando afecta, digamos, la sustancia blanca del lóbulo temporal frontal izquierdo en pacientes con dominancia izquierda, y se ha descrito hasta un 18% de casos de convulsiones, y esto puede deberse tanto a lesión cortical como a lesiones de la sustancia blanca adyacente a la corteza. Una cosa que usted había hablado, Doc, de las enfermedades por ahí desmielinizantes en inmunocompetentes, suele respetar nervios ópticos y médula espinal, que por ahí ayuda, digamos, en eso a diferenciar esclerosis múltiple, por ejemplo, o una L. En cuanto a las neuroimágenes, bueno, es un poco más de lo mismo, resaltar que no están confinadas a un territorio cerebrovascular, no tienen efecto de masa y no realzan con contraste, y afectan la sustancia blanca. El 17% tiene afectación de estructuras grises profundas, incluyendo los ganglios basales y el tálamo, y en la tomografía se van a ver como lesiones hipodensas en la sustancia blanca, pueden ser parchados o confluentes, y en la resonancia se van a ver hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y flegra. En la forma atípica presenta actividad inflamatoria porque se da en el contexto de la reconstitución inmunológica, se cree, y entonces pueden realzar con el contraste. Bueno, acá tenemos imágenes del LEM, que ya la compañera ha expuesto también un par. Acá hay una de toxoplasmosis,
en la que se ve en T2 la lesión y edema perilesional e hiperintensidad de señal en T2, también subcortical en este caso, pero puede afectar la corteza, como se ve. En T1 se ven hipointensas, la imagen central, con un rodete de edema periférico. Cuando son más grandes, producen efecto de masa. Acá tenemos una imagen del linfoma primario del sistema nervioso central. Las de arriba son en T2 y las de abajo en T1. Bueno, producen gran efecto de masa, son lesiones hipointensas, pero con hipercaptación, digamos, hiperintensidad por el edema periférico. Bueno, el diagnóstico del LEM confirmado, la biopsia es el gol estándar, tiene una sensibilidad del 64 al 96% y una especificidad de 100%. La biopsia también conlleva un riesgo de morbilidad y mortalidad asociado, y hay algunos pacientes en los que por el estado del paciente o por la localización de la lesión no se pueden realizar. Entonces, una alternativa es la PCR, detección por PCR del virus JC en el líquido. En pacientes con características neurológicas y neuroradiológicas apropiadas, tiene valor diagnóstico, con una sensibilidad de 72 a 92% y una especificidad del 92 al 100%. Eso en el pre-tratamiento antirretroviral. Si el paciente está con tratamiento antirretroviral, la sensibilidad cae al 58%. Y esto porque incluso se negativiza, digamos, a lo largo del tratamiento, el virus, el ADN, digamos, la PCR se negativiza con el tratamiento antirretroviral. Se considera posible el LEM cuando presenta una PCR negativa, presentación clínica e imagenológica característica, descartadas otras condiciones, y en pacientes con tratamiento antirretroviral y síndrome inflamatorio de respuesta inmunológica. Bueno, los diagnósticos diferenciales los pongo así porque ya los ha dicho también la compañera. Encefalopatía por HIV son lesiones simétricas, no tienen déficit motor, o sea, foco motor sensitivo o visual. Son pacientes que tienen una alta carga viral en líquido cefalorraquídeo y se presentan con trastornos cognitivos, suelen afectar áreas periventriculares y son lesiones poco delimitadas, no focales, generalmente simétricas. El linfoma primario tiene afectación cortical, las lesiones pueden ser únicas o múltiples, generalmente son periventriculares o periependimarias porque hay tejido linfoide en el sistema nervioso. Tienen moderado edema, realzan con contraste, tienen efecto de masa y son producidos en más del 98% de los casos por virus Epstein-Barr, que es una prueba que se puede hacer en líquido cefalorraquídeo para ver si es positivo, también tiene valor, descartadas otras causas. La toxoplasmosis tiene afectación córtico-subcortical, a menudo son múltiples las lesiones, aunque pueden ser únicas, tienen edema, tienen rodete periférico que realza con contraste y, como decíamos, desde el 96 se ha sugerido comenzar con este tratamiento empírico inicial y valorar la respuesta a tox en el caso de lesiones ocupantes de espacio en pacientes HIV. Y por último, el ACV, bueno, no por último, pero también el ACV y tumor cerebral, que en los casos en que se ignora la seropositividad puede ser imagenológicamente inicialmente confundido con un tumor cerebral o accidente cerebrovascular. También para tener en cuenta la meningoencefalitis por citomegalo, que generalmente se presenta como una meningoencefalitis, digamos, con un cuadro más de rigidez de nuca, o sea, de meningio, digamos, con un síndrome de meningio. Y afectación también, por supuesto, encefálica. La tuberculosis en nuestro medio y la neurociticercosis, bueno, y después otros, tener en cuenta que prácticamente cualquier cosa en estos pacientes puede ser. Y en cuanto al tratamiento y pronóstico, la terapia antirretroviral es la única opción terapéutica conocida.
La sobrevida, como dijimos, va de 3 meses, o sea, el pronóstico es muy malo, la sobrevida va de 3 meses a 1 año, casi 2 años, con tratamiento, pero con secuelas graves, incluso los que sobreviven. En el caso de nuestro paciente, como les comentaba, antes de ayer falleció. Fue profundizando, digamos, su enfermedad, su foco neurológico, y antes de ayer obitó. Nada más. No se pudo hacer autopsia. Los familiares, no se sugirió tampoco, y los familiares, o se sugirió antes, hace un tiempito, y los familiares no estuvieron de acuerdo y no se volvió a sugerir. La pregunta que le hacía a Pablo era porque uno de los problemas, a lo mejor nosotros somos más viejos, hemos vivido la época en donde iba todo a autopsia, ¿sí? Y eso es un fenómeno que actualmente estamos empezando a ver que es cada vez más difícil, ¿sí? Inclusive cuando nosotros hacemos la residencia, antes sin autorización de los familiares, por ahí metíamos sacabocado en algunos órganos, en los pacientes, que creo que es una práctica que actualmente también se hace, cuando realmente el caso ameritaba, digamos, o la curiosidad médica era una cuestión a definir. Yo lo único aparte que me gustaría hacer un poco acoplado a lo que decía el doctor Lassen, en este caso me parece espectacular, me parece que reúne todas las condiciones que tiene que ver con un internista. Ahora, por ahí el susto que uno tiene al hacer la residencia de medicina interna es de que uno parece que nunca la va a abarcar, y es cierto, jamás la vamos a abarcar. Me parece que una de las cosas o los mensajes que hay que hacer con este tipo de temas es ver cómo nos ordenamos, o cómo es el orden, o cómo es el enfoque que le podemos dar. Y esto puede cambiar inclusive entre instituciones, entre personas, entre ciudades. O sea, el enfoque que hay que darle es lo que antiguamente se llamaban escuelas. Hoy ya no tenemos escuelas, pero sí podemos tener formas de enfocar diversas enfermedades. A mí me parece muy valioso cuando uno se pierde en tanta tecnología, porque en la actualidad esto, años atrás, digamos 30 años atrás, esta era una cosa que primero cuando recién apareció el SIDA en nuestra vida, esto realmente era una cuestión de describir por anatomía patológica, ¿no es cierto? Pero nunca hay que perder el ordenamiento a partir del paciente, o sea, los diagnósticos a partir del síndrome. Un síndrome meningoencefalítico, un síndrome piramidal, un síndrome de tronco, un síndrome cerebeloso. O sea, el armado sindromático es fundamental para poder después entender o interpretar qué hay. Por ahí las imágenes van a dar cosas que el paciente no tiene, y la evaluación del valor que se le va a dar va a depender más del enfoque del paciente que del enfoque de los estudios muchas veces. Y otras veces nos vamos a enterar a través de estudios sobre un riesgo potencial que puede ser tratable. Bueno, el ordenamiento es, creo yo, lo que tiene más valiosidad, es más valioso, digamos, en este tipo de Ateneo, ¿sí? Y bueno, y les cuento, no se preocupen, jamás van a saber toda la medicina interna, ¿sí? Esto simplemente es un disparador para ir a leer sobre el tema. Yo una cosita quería decir, que el caso lo elegimos también justamente para ver, digamos, la cantidad de diagnósticos que se barajaron en base a imágenes y la inespecificidad de las imágenes. Digamos, en estos pacientes la imagen ayuda, pero el valor diagnóstico que tiene también es limitado. Y después, para responder a la pregunta antes y ya le paso el micrófono, a la compañera que preguntaba de la serología para virus varicela zoster en líquido, no se la decimos. Y carga viral para citomegalo tampoco. No sé quién también preguntó en un momento. Pero bueno, tenía para virus varicela zoster, tenía serología negativa, digamos, que igual, y para citomegalo también tenía positiva IgG y negativa inmunoglobulina M. No sé si. Un poco para ir cerrando, aunque hacer los comentarios que ustedes quieren, siéntanse en su casa. Yo esta es como mi casa, no sé cuántos años he vivido acá, pero bueno, quería felicitar al doctor Bertaina, realmente nos ha puesto al día, ¿cierto?, con el LEP, y es muy interesante, realmente muy importante. Yo he aprendido mucho hoy, debo confesarlo,
nosotros, la gente de nuestra generación, crecimos, digamos, como médicos con la explosión del SIDA. Y no había nada y no sabíamos qué hacer, cómo tratarlo, cómo era la clínica, cómo esto realmente así. Y ha ido cambiando absolutamente. Antes los pacientes morían, pero la mortalidad era muy alta. Y ahora eso ha cambiado absolutamente con los antirretrovirales, que son muy efectivos, y con el tratamiento del diagnóstico precoz. Y esta es la enseñanza que debe quedar. Cualquier paciente que tenga estas lesiones, ya sea un LEM, ya sea una toxoplasmosis, o ya sea un tumor o un linfoma, digamos, secundario a HIV-Sida, tiene muy mal pronóstico. Así se lo trata al paciente en estadio avanzado, probablemente va a ir al óbito. Casi seguramente va a ir al óbito. Ahí vimos, ¿no es cierto?, la vida que tienen estos pacientes, la sobrevida que tienen con tratamiento y sin tratamiento. Esto como cualquier tumor. Si nosotros llegamos tarde al diagnóstico, probablemente el paciente llegue a un estadio 4 rápidamente y se muera, pese a que podamos hacer quimio, radioterapia, lo que sea. Entonces, la enseñanza que queda es que estas patologías, que los dos instituciones han llegado al diagnóstico correcto, no, a mí me deja una gran enseñanza. Primero, que no todo está perdido en la medicina interna, que pese a que todas las dificultades que tienen ustedes, la gente joven, la gente que se está formando, con muchísimos problemas que nosotros lo sabemos y quisiéramos solucionarlo y no podemos solucionarlo, no dejen de pelear, no dejen de seguir adelante, no dejen de leer, no dejen de estudiar, no dejen de informarse, porque después lo demuestran acá, o lo demuestran presentando trabajos en distintos congresos nacionales e internacionales, y ven como dos instituciones distintas, una pública y otra privada, llegan, y quizás de diferentes formas llegan al diagnóstico. Por eso cuando hay ganas, cuando hay fuerza, cuando tienen ganas de aprender, como yo siempre digo, con mucha humildad, pero con mucho esfuerzo y con muchas ganas, se llega al objetivo. Ese es lo positivo que quiero transmitirle, y que quizás la residencia para todos y la concurrencia cambie algún día, mejoren las condiciones, tanto para la parte privada como la parte pública. Todos estamos trabajando para el bien de ustedes, quizás para que no generaciones futuras a lo mejor tengan mayores posibilidades de las que tienen ustedes ahora, pero tampoco es lo peor, digamos, lo que tienen. Hay que saber valorar lo bueno y tratar de mejorar y luchar por lo que es malo. E insisto, siempre lo mismo, llámese cualquier patología como la que tenía el paciente, el diagnóstico precoz, la historia clínica correcta, un buen examen físico y toda, digamos, la tecnología dirigida en forma, digamos, de alguna, por llamarlo de alguna manera redundante, a un diagnóstico presuntivo, a un diagnóstico sindrómico, seguramente nos va a acercar al diagnóstico y probablemente nos ayude, no sé si a salvar la vida, pero a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, doctor Lassen. Bueno, yo para cerrar, primero felicitar a Pablo, que ha sido una muy buena exposición, a Romina, excelente también. No puedo dejar de reconocer y agradecer a la gente de la sala que estuvo con el caso real, ¿sí? La doctora Ortiz, el doctor Boisuk, el doctor Pedernera, la doctora González, que son los que han visto el caso y han llevado a cabo el diagnóstico y el tratamiento, y todo no es diagnóstico y tratamiento, sino que le han puesto el hombro a este paciente. Una cosita que me quedaba dando vuelta de estos pacientes HIV es que a veces tienen lesiones a nivel cerebral que son diferentes entre sí, que son más de una lesión y que a veces pueden ser más de una causa, ¿sí? Por ahí tenemos el positivo para algo y tenemos también otra patología. Eso está estudiado en autopsia. El 6% de las necropsias se veían causas asociadas. A veces pasa eso. Bueno, vamos cerrando esto. Queremos agradecer a la gente del Foro de Medicina Clínica por hacernos el soporte en esto y que han estado participando también en el chat. Después pueden entrar al canal de la sociedad para ver qué han opinado ellos. Le queremos agradecer. Y por supuesto, para que ustedes sigan viniendo con esta buena convocatoria, ¿sí? A pesar del frío, ya que acá está calefaccionado, los esperamos con un lunch, ¿sí? Así que
van a poder disfrutar de un lunch ahora, para que no dejen de venir, porque no sea cosa que después nos sigan por el celular. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.